¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy vamos a compartir un pequeño espacio de tiempo con Loreto, aka Bichi Teacher en Instagram. Ella es maestra, colabora también con una academia de oposiciones y bueno, la tenéis que seguir en su Instagram porque comparte vivencias, incluso es una influencer al uso de tanto educación como te recomienda algún vestido, te recomienda un montón de cosas. Te recomiendo hacer la siesta últimamente. Es verdad, es verdad. Pienso yo de cara a final de curso. Embajadora de la lectura, que luego si quiere también nos comentará un poquito este proyecto. Y bueno, vamos a aprender de ella sobre oposiciones y también sobre el aula. ¿Qué tal, Loreto? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por este ratito juntos. Yo quería empezar también dándote la enhorabuena a ti por lo que has creado. Yo te sigo desde hace un tiempecillo y me parece brutal, ¿no? Todo lo que haces y todo el tiempo que le dedicas a esto también de las oposiciones. Que yo pienso que cuando yo posité a mí me hubiera venido muy bien toda esta información y creo que es algo que viene muy bien. Así que nada, enhorabuena también a ti. Yo estoy muy bien, con muchas ganas de compartir este ratito y de ayudar y de aprender todos juntos. Genial. Nada, estábamos hablando un poco fuera de cámaras, que ella opositó en 2019, ¿no? Y la primera pregunta, que contases un poquito tu experiencia en las oposiciones. Pues mira, yo nunca he tenido muy claro esto de opositar, la verdad, ¿no? Yo sé que hay gente que cuando estudia educación tiene muy claro que su salida es opositar después. Pero yo terminé la carrera de educación y yo decía, pues no, no tengo especialmente ganas, no, no veo que sea mi momento. Total, que yo me fui un año pues a Inglaterra a descubrirme un poco, a aprender inglés, a mejorar, ¿no? Y a conocerme al final. Y ya estando allí, hubo compañeros míos de la universidad que me empezaron a decir que se habían sacado su plaza, que habían conseguido plaza, que estaban trabajando, que estaban muy contentos. Y entonces a mí me empezó a picar el gusanillo y dije, oye, es que yo realmente quiero ser maestra, ¿no? Ha sido mi vocación desde que soy niña. Y ya pues empecé a informarme de esto de las oposiciones. Yo no tenía ni idea de lo que era una oposición. O sea, yo sabía que era el proceso que había que seguir para ser maestra, pero yo no tenía ni idea, vamos, ni de cómo se empezaba, ni de en qué constaba, nada, nada, nada. Y entonces me empecé a enterar un poquito, pues por esto, por amigos, tal y cual. Y así conocí a Pablo, el que fue mi preparador, que son los preparadores de oposiciones PG, Pablo y Miguel. Y, y bueno, pues contacté con ellos y tuve una reunión. Recuerdo perfectamente la primera reunión, que fue un año justo antes de mi examen de oposición, en junio de 2018 fue esta primera reunión, que empezaron a contar un montón de cosas y a mí aquello me sonaba a chino. Además quedaban, por supuesto, cosas, ¿no? Como, Claro. sí, porque en la parte práctica, en los supuestos, y yo decía, pero qué supuesto, que, o sea, completamente perdida, ¿no? Y recuerdo que terminé esa reunión y yo levanté la mano y dije, mira, Pablo, a mí me ha encantado todo lo que tú me has contado, yo me lo creo todo, yo estoy súper motivada, pero es que yo no tengo ni idea, y, o sea, a mí las cosas de las que has hablado me suenan a chino. Total, que ahí empezó un poco mi camino de oposición, ¿no? Ya te digo, un año antes del examen y yo como una novata completamente. Ya en septiembre me puse a tope, empecé en la academia y me puse a tope, ¿no? Con eso, con unos 10 meses de antelación, no teníamos más. Pensaba que yo nunca había tocado eso, ni un temario, ni una programación, nada, entonces iba muy de cero. Pero lo bueno es que yo tenía total disponibilidad. Es verdad que tuve mucha suerte, yo vivía con mis padres y bueno, pues ellos se encargaban de todo y yo lo único que tenía que hacer era dedicarme a la oposición, lo cual para mí, pues, hombre, fue un alivio, ¿no? Porque toda mi energía y toda mi atención estaba centrada en eso. Y nada, y con eso, con la ayuda de Oposiciones PG, con la ayuda que yo tenía en casa y con mucha constancia y mucha energía, pues llegué al examen. Llegué al examen en junio de 2019 y la verdad que me fue muy bien. En el primer examen saqué un 9,91, que para mí aquello fue una motivación enorme porque, claro, era como esa primera Increíble. barrera, claro. Y ya en el segundo, que yo iba más tranquila, porque a mí lo de exponer y lo de hablar en público ¿Te es algo gusta? que se me da bien, pues saqué un 9,88. Entonces, claro, pues saqué una media estupenda y aunque yo no tenía muchos méritos, ni tenía experiencia ni nada, conseguí la plaza. Al principio por nota quedé la primera de mi tribunal y luego con todos los méritos y Claro, tal luego y se cual, bajó, claro. quedé la novena. Pero bueno, dentro de lo que cabe había 12 plazas, mi tribunal es verdad que puntuó bastante bien y conseguí la plaza. Ese fue un poco, a grosso modo, el camino. ¿Cómo empezó toda la reunión esta, Loreto, un año antes? Muy, muy bien.
Sí, sí, sí. Y luego la segunda pregunta, aunque ya has hablado un poco al principio, creo que nos pasa sobre todo a los opositores novatos cuando nos empiezan a hablar de su puesto práctico, de programación, de metodología, te empieza a estallar la cabeza, pero más allá de esto, ¿cuáles eran tus miedos de cara a la oposición? ¿Qué sentías? Pues mira, yo siempre he sido muy exigente conmigo misma. Entonces, mi mayor miedo era dedicar tantísima energía a un proyecto. Yo creo que nunca le había dedicado esas ganas y esa energía a un proyecto durante tanto tiempo. Y mi miedo era dedicar todo eso y fallar. No fallar por suspender o por no sacar plaza, porque yo eso al principio lo veía como un imposible. El miedo era a decir, jolín, va a llegar junio de 2019, voy a hacer el examen y voy a decir, me podía haber preparado mejor, podía haber estudiado más, podía haber hecho algo más guay, podía haber presentado mejor. Entonces realmente ese era mi miedo, ¿no? No sentirme orgullosa de lo que había conseguido, el no haber dado el 100%. Yo tenía claro que mi meta era llegar el día del examen y decir, yo no podía haber hecho más. Ya lo demás es cuestión de nota, es cuestión de mérito, pero yo no podía haber hecho nada más, ¿no? Ahí va un poco mi mayor miedo, sin duda. Y el sentir que perdemos el tiempo, ¿no? Porque al final eso del tiempo y de la edad y de que se van pasando los años y de que Sí. nos presiona mucho, ¿no? Es El algo único que grillo que tienes ahí es que tiene que ser este año, es que si no, mira, solo con sí, mis padres y no me la voy a sacar. Sí, total, se vienen muchas cosas. totalmente. Y luego, Mm, Loreto, tras tu notaza, que yo no conocía la notaza que había sacado, sí. imagino que tendrías errores durante el proceso que fuiste corrigiendo. ¿Puedes destacar algún error para que los opositores y opositoras que nos estén escuchando, pues a ver si pueden aprender de ellos? Pues sí, mira, hay uno, yo creo que es clave además, que yo tenía mucho tiempo para estudiar, pero el tiempo no quiere decir calidad de estudio. Yo dedicaba todo mi día y mis noches a la oposición, porque es que es verdad que no pensaba en otra cosa, y eso te quema mucho también y te satura mucho y psicológicamente terminas un poquito quemada, ¿no? Y yo creo que ese ha sido mi mayor error, que está muy bien tener mucho tiempo y dedicarlo, ¿no? Pero que eso no quiere decir que vaya a ser de calidad. Y al final dedicar tanto tiempo también quema mucho. Yo durante un periodo apenas salía, apenas tenía vida social fuera de el ratito que hablaba con mi pareja o el ratito que comía con mis padres, apenas tenía y ya te digo que yo creo que psicológicamente yo terminé muy cansada y muy saturada. Entonces ese sin duda fue mi principal error. Mucha gente me pregunta, ¿no? Y me dice, jo, que claro, tú tuviste mucha suerte porque tenías mucho tiempo, pero es que yo creo que no es cuestión No. solo de tiempo, ¿no? Que influyen muchos más factores que con el tiempo te vas dando cuenta y vas aprendiendo que hay que ser productivo y no solo dedicar horas, ¿no? Frente al papel, pero ese fue sin duda el mayor, ¿no? Y aparte, mi inseguridad. Yo siempre he sido una persona muy insegura y yo creo que en una oposición uno tiene que creérselo, ¿no? Y que ser fuerte mentalmente y decir, oye, que yo valgo y que aunque yo no tenga puntos o aunque yo sea muy novato, ¿no? Y acabe de empezar, que yo puedo con esto, ¿no? Que hay otra gente que ha podido, que yo puedo. Entonces, por ahí van las dos cosas esas que yo destacaría y que si hoy volviera a opositar, cambiaría seguro, seguro. Mira, eso a mí me pasaba. Yo también saqué muy buena nota y sé que si opositara hoy en día haría cosas distintas, incluso haría cosas mejor. Así que Sí, bueno, creo sí, que sí. la mentalidad esa de proactividad siempre la intento compartir con los opositores, de querer siempre hacerlo un poquito mejor. Creo que es clave. Y ahora me surge la curiosidad de cómo era un día tuyo tipo de opositora, porque sí que es verdad que por un lado es una ventaja tener tanto tiempo, pero por otro lado hay tantas distracciones y pueden ser Sí, tan improductivos que a veces también es un hándicap, porque piensas, bueno, con todo el tiempo del mundo ya lo haré por la tarde o ya lo haré el martes. ¿Cómo sí, era un sí. día tipo, Loreto, tuyo? Pues mira, yo me levantaba todos los días sobre las 7, alrededor de las 7. A las 8:30 recogía a mi novio, a mi chico, porque él iba a estudiar también. Él hacía una carrera, entonces él iba también a la facultad a estudiar. Y a mí me ayudaba mucho recogerlo a él, ¿no? Ponerme esa obligación de, oye, a las 8:30 tengo que estar por él, porque si no, no llega, y ya nos vamos los dos a estudiar para empezar a las 9. Y bueno, de 9 a 1:30 aproximadamente, 1:30 a 2, en la biblioteca. Claro, en la biblioteca yo sola, porque a esa hora pues todas las personas que yo conozco que estaban estudiando iban pues a clase o iban a otras cosas. Yo es verdad que no tenía nadie cerca que opositara, que eso también me afectó mucho, ¿no? Porque me sentía un poquito incomprendida.
pero bueno, de 9 a 2 en la biblioteca. A las 2 volví a casa y dedicaba pues un ratito de comer, de la siesta, de descansar, ¿no? Bueno, y desconectar un poquito, pero nada, un par de horitas. Y sobre las 3:30, 4 estábamos otra vez en la biblioteca. Y ya toda la tarde hasta las 8. A las 8 me iba al gimnasio, que eso era fundamental para mí, Qué ese bueno. ratito de deporte al final de la tarde. Y sobre las 9 aproximadamente, 9:30, 10, mejor dicho, estaba en casa. Y nada, ya el ratito de descansar y al día siguiente igual. Eso de lunes a viernes. Los sábados por la mañana también iba a la biblioteca. Y ya sábados por la tarde y domingo descansaba. O intentaba descansar, porque es verdad que a medida que iba avanzando el tiempo, ¿no? Los meses, iba Ujú. llegando cada vez junio, estaba junio cada vez más cerca, me empecé a agobiar y ya ni los sábados por la tarde ni los domingos No, no, descansaba. conforme se Que sí, acerca la claro. fecha del examen, se puede decir, sí, necesitas descansar, necesito Mm. estudiar y opositar. Y a lo mejor dices, bueno, me quedo en casa y no voy a la biblioteca, pero luego estás en casa y estás dándole vuelta a la programación, al supuesto, ay, voy a revisar una cosa, imposible, vamos. Pues muy bien. Y es duro, porque parece al final tú te levantas y es como el día de la marmota. Lunes igual que el martes. El Totalmente, jueves va a ser lo mismo. O sea, voy a estar en la totalmente. biblioteca. Y, Totalmente. y dentro Eso fue una de sí, las dime. cosas más difíciles, yo creo, en la rutina, ¿no? Pasa un poco ahora con todo esto de la pandemia, yo creo que es un poco parecido, Sí, que durante un tiempo hemos tenido una rutina, ¿no? Que llegaba los fines de semana y tampoco teníamos ninguna motivación, nada diferente, ninguna salida. Yo me sentía un poco así también cuando posité, eran todos los días igual. Y luego psicológicamente también eran todos los días igual, que eso es muy importante, ¿no? El desconectar de la oposición y decir, hoy no voy a pensar en las oposiciones, es fundamental. Y yo apenas me lo permitía. Entonces eso, vamos, ahora mismo lo pienso y es que me agota, ¿no? Me agota porque digo, no sé cómo pude durante tantos meses sostener ese pensamiento, ¿no? Durante tanto tiempo. hay que, Entonces, creo que hay que tener cuidado. sí, 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 no, hay que ser fuerte a nivel mental, aunque tengas todo el tiempo del mundo. Y dentro de esta rutina, Loreto, ¿cómo llevas un equilibrio entre las distintas partes? O sea, para equilibrar temas, supuesto, programación. ¿Lo tenías así marcado? ¿Días tipo, Sí. momentos de estudio? ¿Cómo? Mira, yo me dedicaba durante toda la semana, a mí me daba mucha inseguridad los temas, ¿no? Porque hacía mucho que no estudiaba memorizando, ¿no? Yo ya te digo que pasé unos 3 años sí, Mm, entre la carrera y la oposición, entonces a mí se me había olvidado esto de estudiar y de sentarme frente a un temario. Y a mí me agobiaba mucho el tema, pues eso, de memorizar. Entonces yo me dedicaba una semana a cada tema, ¿vale? En esta semana el tema uno, la siguiente tema 2, más o menos un tema por semana. Y luego todas las semanas también hacía un supuesto práctico. Tenía una compañera que nos llevábamos muy bien y estábamos opositando juntas, era de la academia, y entonces nos proponíamos un supuesto la una a la otra. Por ejemplo, esta semana vamos a hacer un supuesto de atención a la diversidad con este enunciado, nos lo inventábamos nosotras mismas y ahora durante la semana cada una lo resolvía por separado y luego en el fin de semana compartíamos resultados, ¿no? Y compartíamos un poquito sensaciones y la verdad que eso a mí me dio una seguridad enorme en el tema de supuestos muy prácticos, ¿no? claro. Porque llegó junio y habíamos hecho pues, un montón de supuestos, ¿no? Llegó un punto que era casi mecánico, que ya en vez de trabajarlo, compartíamos por audio, oye, pues yo esto lo haría así, o yo mencionaría a este autor, o yo haría tal y cual. Entonces, eso lo recomiendo siempre muchísimo, el hacer muchos supuestos y tener como una batería, ¿no? Con muchas ideas y con muchos recursos. Luego el tema, ya te digo, yo iba a tema por semana y la verdad que con el tiempo que yo tenía me daba tiempo a estudiar. E intercalaba mucho los repasos, que creo que ahora hablaremos en un poquito de Sí, los sí, muy repasos, importante, pero claro. para mí era fundamental el ir repasando, ya te digo, porque si no me creaba mucha inseguridad. Y otra cosa que yo hice desde el principio es dedicar tiempo a la programación. Hay un error que tiene mucha gente que es dejar la programación para el final, ¿no? Como una vez que pase el primer examen ya me dedico a eso. Y estamos tan cansados cuando pasa el primer examen y con tantas sensaciones que es que no puedes dedicarte a una programación y hacerlo bien. Entonces yo creo que es muy importante también ir trabajando en ella, ¿no? Como las hormiguitas. Cada semana dedicarle un ratito. Además la programación al final es un documento al que le das muchas vueltas, que lo tienes delante y que vas cambiando palabras y ahora se te ocurren ideas, se te ocurren recursos. Entonces, y creando, ¿no? Desde cero y lo que se te vaya ocurriendo.
Y en medio de todo eso, para coordinar todo eso, ¿no? Y unirlo, yo tengo, y siempre recomiendo tener, el cuaderno de ideas. Un Oh, cuaderno en blanco donde apuntar todo lo que se te ocurra, porque es verdad que muchas veces nos empeñamos en, venga, voy a estudiar ahora o voy a intentar hacer un supuesto ahora y no se te ocurre nada en ese momento, pero de repente, pues cuando estás a otra cosa o cuando estás descansando o cuando estás cenando, se te viene una idea súper buena. Incluso viendo películas o viendo series, me ha pasado a mí que de repente algo te inspire y quieras meterlo en tu programación, ¿no? O en un supuesto. Entonces, pues tiene un cuaderno donde anotar muchas ideas y donde contar todo lo que se te vaya pasando, que luego esas ideas se olvidan y a veces son las más útiles. no, sí, o sea, estoy contigo al 100%. Y la tenía en otro lugar, pero ya que lo has nombrado por encima, ¿nos podrías decir qué hacías para no olvidar? Porque a mí me vienen muchos opositores que me dicen, en septiembre llevo 4 temas perfectos, me sé 4 temas perfectos, pero es que no es lo importante que te lo sepas en septiembre, sino llegar al día del examen habiendo olvidado lo mínimo posible. Y creo que ahora se tiene más conciencia de la importancia de los repasos, pero aún así la gente que oposita, como no nos enseñan en el cole, ni en el instituto, ni en la universidad a Sí. repasar, creo que es muy importante. Así que, ¿tú qué hacías, Loreto, para no olvidar? Pues mira, yo dedicaba a los repasos un ratito, ¿no? Dedicaba un ratito todos los días. Y creo que esto es fundamental, porque pensándolo un poquito a la larga, ¿no? Yo cuando recién terminé las oposiciones, yo decía, jo, es que realmente no sé, no sabía muy bien poner en pie cómo había conseguido memorizar tanto, ¿no? O cómo había conseguido llegar con tantos temas. Sabiéndomelos también, porque yo me lo sabía estupendo. Y luego reflexionando, claro, una vez que ya pasa todo el proceso, yo he reflexionado mucho sobre errores, sobre aciertos, sobre qué he hecho, y una de las claves que a mí me salían era ese repaso tan continuo, ¿no? Yo no había día que no empezara repasando. Y repasando se puede repasar de muchas maneras, se puede repasar leyendo, escuchando, ¿no? Yo me grababa los temas y también los iba escuchando a lo mejor en el coche, de Mm. camino a la biblioteca, con tarjetas que tú te crees, escribiendo y haciendo simulacros con esquemas. Entonces, para mí el repaso diario era fundamental. Y además de ese repaso, otra clave era establecer periodos dentro de tu año de estudio o dentro de tus 2 años de estudio, establecer periodos de repaso. Entonces, yo me dividí el tema, los temarios, vamos, el temario Sí. entero, me lo dividí en 5 bloques y detrás de cada bloque repasaba. Y me dedicaba 1 o 2 semanas a repasar y a afianzar ese contenido, ¿no? Antes de pasar al siguiente. Y a mí eso me daba mucha seguridad también, porque es como que siempre iba arrastrando todo el contenido, ¿no? Y todos los temas, y siempre iba como, pues eso, recordándolo. Entonces, una vez que me había repasado el bloque 1 muy, muy bien, pasaba al 2, ¿no? Al primer tema del bloque 2. Y todos los días seguía leyéndome los temas del bloque 1, aunque yo siguiera con el bloque 2. Cuando pasaba al 3, pues cada día me leía, a lo mejor de manera más rápida o a lo mejor un día dedicaba más tiempo, los temas del bloque 1 y del bloque 2. Es decir, ir arrastrando Sí. siempre. Yo creo que eso además te da mucha seguridad, porque a lo mejor te lo sabes, pero es que si no lo vas refrescando y si no lo vas, no sé, ahí como recordando, ¿no? De vez en cuando y activando un poquito la campanita, se olvida y es mucho, son muchos datos, también son muchos nervios, ¿no? Y lo psicológico a veces nos juega una mala pasada, Sí. entonces yo creo que es muy importante arrastrarlo y superar esa curva del olvido, ¿no? Que dicen, a mí ese gráfico me parece brutal, porque es que creo que tiene toda la razón, ¿no? Sí, a ver, al final hay muchos sistemas de repaso realmente, pero si tú entiendes más o menos cómo olvidamos, que hay 3 momentos Sí, críticos, cuando pasa un día, cuando pasa una semana y cuando pasa un mes, pues atender esos momentos críticos para que no pase tanto tiempo desde que metes sí, nueva información a tu cabeza. Entonces, bueno, estoy sacando algunas claves, Loreto. Has dicho, una de sí, tus claves creo que son la constancia. Fuiste muy sí, constante, incluso dentro de todo el tiempo que tenías es difícil mantener esa rutina. La de un sí, supuesto semanal, pues lo que dices, igual llevaste 40, 45, 50 antes del examen, que es un montón. sí. La de los repasos. Y te quería preguntar también por el tema simulacros. ¿Llevaste alguna estrategia de cara a hacer simulacros, a enfrentarte a condiciones reales del examen? ¿Cómo gestionaste esto?
Mira, yo tenía mucha suerte porque en la academia hicieron varios simulacros reales, que Mm, además los hacen muy bien porque vas a una ubicación totalmente nueva, que desconoces, allí en ya, una sala con todo el mundo, el tiempo, vamos, que no parece que estás ni en la academia, ¿no? Que imponía. Entonces a mí eso me ayudó mucho a enfrentarme un poco a la situación real, el hacer un simulacro con la academia. Pero aparte yo me ponía muchísimos simulacros de temas, muchísimos, porque me agobiaba mucho memorizar mucha información, pero luego no ser capaz de escribirla en el tiempo que tenemos, ¿no? Que muchas veces eso también es un error, porque nos dice, a mí me pregunta mucha gente, oye, tus temas, ¿cuántas carillas tenían? Y es que eso no es lo importante, porque yo a lo mejor tengo 15 carillas y las escribo estupendamente en 1 hora y media, 2, pero a lo mejor tú pues no llegas a escribir 15 carillas, ¿de qué te sirve memorizarlas, no? Entonces, yo creo que es muy importante a medida que vamos estudiando ir haciendo simulacros de escritura para practicar lo que es la muñeca y un poco sí. ¿no? El coger el trazo y que además te salga limpio y te salga ordenado. Y también para ser un poco conscientes de cuál es nuestra realidad, ¿no? Y de lo que somos capaces de escribir. Una cosa que a mí me agobiaba mucho era, porque yo me conozco y sé que si me he estudiado las 10 carillas, voy a querer escribirlas las 10 en el examen. No voy a ser capaz de decir, oye, se me está acabando el tiempo, escribo 9 y media. Entonces, Claro, quería practicar mucho para estar segura de que si me estudiaba 10 carillas, iba a ser capaz podías. de escribir las 10 carillas. Y yo lo he contado muchas veces, pero cuando yo llegué al examen, yo había escrito cada tema no sé, pues por lo menos 15 veces. O sea, a lo largo del año escribí muchísimo, muchísimo. Es verdad que luego escribí en el examen estupendamente. O sea, me salió el tema, me parece que fue en 1 hora y 40 minutos o así, y me quedó perfecto. Pero claro, había un esfuerzo atrás muy grande, Claro, ¿no? claro, De ¿no? que Había un semanalmente, trabajo. sí, 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 sí. Y me lo ponía con mi temporizador y sin materiales y sin nada. Una vez que me había estudiado el tema en la semana, apagaba el teléfono, me ponía con mi folio, con mi bolígrafo y temporizador y al lío. Y eso, aunque fue duro mantenerlo durante el curso, creo que fue una clave brutal para llegar después fuerte al examen. Y Loreto siempre ha sido así, me llama la atención como tu tolerancia al aburrimiento, por así decirlo, de hacer Sí, muchas veces lo mismo, enfrentarte. A mí me costaba eso mucho, me tenía como que retar y decir, venga, igual esto no lo hace todo el mundo, nuestra sí. oposición como tal no es difícil per se, sino la dificultad es la competencia de los opositores. Era como mi reto, pero tú siempre has sido, para tus proyectos de hoy en día, también eres así como tan categórica y... Yo soy muy constante y muchas veces esa constancia es algo muy positivo, yo creo que es algo muy positivo porque te lleva a muchas cosas muy bonitas, pero también quema mucho, ¿no? Porque te exiges mucho a ti mismo, también te presionas si algún día fallas, entonces yo creo que es un arma de doble filo, que a día de hoy controlo mejor, pero que es verdad que en la oposición yo dediqué tanta energía. O sea, es que lo mío fue, yo decía, vale, esto es un proyecto de 10 meses realmente, pero quiero que sean 10 meses de los que yo me sienta orgullosa, ¿no? Esto que te decía antes, yo no quería llegar a junio y decir, es que realmente podía haber hecho más simulacros, es que he hecho un supuesto al mes, es que, entonces, tener tanto tiempo y tener una situación tan buena en casa con mis preparadores, con mi pareja, yo decía, es que esto tengo que aprovecharlo, ¿no? Claro. Y me sentía un poco en la obligación de es que es mi obligación aprovecharlo y dar el 100% porque estas condiciones no las voy a tener en otro momento. Entonces sí, sí, soy un poco así, ¿no? En Completamente. todo lo que hago. Sí, sí, sí. Completamente. Ajá. Luego, bueno, te iba a preguntar por descansos, ya lo has comentado más o menos, que dentro de tu rutina, pues sábado y domingo, sábado tarde y domingo era como sagrado, entre comillas, aunque Sí, no desconectas al 100% en una posición, pues ves un grupo de WhatsApp, lo sí, típico. Y dentro de tu sesión de estudio, así más grande, ¿tenías sí. estipulados descansos? ¿De cada hora descansaba 10 minutos, hacías pomodoros o cómo? Yo no lo tenía tan estipulado, yo era un poco más por sensaciones, ¿no? Por cómo me encontraba y tal. Es verdad que también me regía un poco por el horario de mi chico, ¿no? Él salía a descansar, por ejemplo, a las 11, entonces venía a recogerme y nos dábamos un paseíto Mm, mientras, pues, a qué media bien. horita.
que además me venía muy bien porque también hablas con alguien, que yo siempre digo que Eso viene opositando, bien, eso viene bien. a mí me agobiaba mucho el no hablar con nadie, yo charlo mucho y eso, esas tantas horas callada frente a un papel me agobiaba. Entonces a mí esa media horita que venía él de 11 a 11 y media, yo le comentaba cómo iba, hablábamos de otras cosas, desayunábamos y eso me ayudaba mucho. Y luego por la tarde lo mismo. Normalmente hacía descansos cuando él descansaba, ¿no? De sus clases y venía a recogerme a la biblioteca. Pero luego, oye, había días que a lo mejor estaba más cansada, estaba más dispersa y salía a hacer alguna llamada con alguna amiga, a tomarme un café, a, pues eso, a mirar el WhatsApp, a lo que sea. Una cosa que a mí me ayudó mucho, mucho durante esa rutina fueron las pequeñas recompensas, que yo siempre digo que es que hay que darse pequeñas recompensas en el día a Completamente. día. Lo que a mí me alegraba esa rutina era mis pequeñas recompensas, que podían ser cualquier tontería, ¿no? Por ejemplo, tú A sabes que ver. me gusta mucho la ropa, pues a lo Ah, mejor me compraba, ¿no? muy bien, Algo muy bien. Muy que bien. veía y que me apetecía, pues oye, esta semana me doy ese capricho. O el tomarte una cerveza cuando terminas de estudiar y sales del gimnasio y ya has tenido así un día muy intenso, pues a lo mejor te vas al bar, ¿no? Un miércoles y te tomas una ¿Por cerveza. qué no? O yo qué sé, las fechas especiales, para mí era muy importante que las fechas especiales, como son cumple, como son, yo qué sé, celebraciones, disfrutarlas también, ¿no? Y Darlo decir, todo. oye, hoy termino de estudiar 2 horitas antes, pero me permito ese ratito con mi familia, con mi abuela, con mis Sí. amigos. Entonces, esas pequeñas recompensas para mí fueron fundamentales. Y a día de hoy muchas veces me río porque yo recuerdo el año de oposiciones como un año bonito dentro de todo lo que supone, ¿no? Y yo creo que era bonito por eso, porque todos los días había algo bonito. Yo en las oposiciones aprendí a disfrutar mucho de las pequeñas cosas. Antes necesitaba cosas muy grandes, ¿no? Para ser feliz, como para desconectar, pero en medio de una oposición, a mí el simple hecho de ir a merendarme una napolitana de chocolate me alegraba el día, Qué ¿no? En bueno. un día tan monótono y tan aburrido. Entonces, yo creo que eso también es importante cuidarlo. Yo siempre digo que opositar es muy duro, pero que no tiene que ser el peor año de nuestra vida y que tenemos que buscar esos momentos agradables, ¿no? Bonitos. Claro, y te tienes que, por así decirlo, obligarte a disfrutar esos momentos. O sea, Sí, opositas fuerte por un lado, pero también intenta sí, disfrutar el ocio fuerte, porque si no es que es insostenible. Yo veo muchos fallos, pues estos clásicos picos de motivación que seguro que a ti te pasa, si estás sí, en la academia y demás, que empieza el opositor en septiembre súper, súper motivado, me voy a encerrar 12 horas, me voy a encerrar 14 horas y no es sostenible, no es sostenible. O claro. sea, yo he visto patrones de éxito en opositores que les ha ido bien, que han llevado un equilibrio. Han llevado un equilibrio de disfrutar momentos de disfrute, momentos de ocio, momentos de desconexión. Cuando toca opositar, opositar fuerte y ser constante. Sí, Obviamente es como un trabajo y es duro, pero encontrar ese equilibrio, porque como tú dices, en muchas ocasiones la idea aparece cuando estás aflojado de intensidad, no cuando estás en la pelea y de repente estás en el gimnasio tomándote una cerveza y dices, ¡wow! ¡Hala! Esto para mi programación de repente. Cuando estás con el estrés es muy complicado totalmente, ser creativo. Mm. totalmente, sí, sí, sí. Y a ver, es que como hemos hablado de ciertas cosas, nada, hemos hablado de repasos, de descansos. ¿Algún momento así crítico que recuerdes de verte tú con la autoestima muy baja, a poco del examen de "Uf, no voy a poder"? Yo tuve muchos momentos, ya te digo que yo soy una persona bastante insegura y hubo muchos momentos difíciles, ¿no? Hubo muchos momentos que yo decía, salen también muchas noticias cuando estás opositando, Sí, sí. muchos bulos, muchas historias, ¿no? De este año va a haber más opositores que ningún año. Sí, hace meses. Este año siempre pasa. Este año los interinos van a tener muchos más puntos y va a contar mucho más que las personas que no tienen experiencia. Entonces, esas cosas quemaban mucho en el momento, ¿no? Pues eso te aflojaba mucho. Yo tuve mi gran crisis en noviembre de 2018, cuando llevaba pues 2 o 3 meses estudiando y preparándome, pues porque empezaron a salir estas noticias y estos bulos y cosas así que a mí me agobiaron un poco, que yo no controlaba, porque yo lo que controlo lo llevo muy bien, Claro. pero claro, lo que no controlo me despista, ¿no? Y ahí me bloqueé muchísimo. Y pasé una semana horrible, llorando un montón y diciendo, es que no sé qué estoy haciendo porque esto no me lo voy a sacar, esto es imposible, ¿no? Y una de las cosas que me ayudó, que siempre lo cuento, es abrirme la cuenta de Vichy Teacher, porque yo me sentía muy sola opositando y de repente encontré
un mundo donde había mucha más gente que también estaba opositando y que contaba simplemente su día a día, ¿no? Y contaba, oye, pues hoy he tenido un día de mierda, o me he enterado de esto, o he encontrado una página muy chula con recursos. Y en ese momento de bajón me abrí la cuenta y para mí fue una motivación, ¿no? El decir, bueno, pues tengo que ir a estudiar, que voy a echar las fotos y hoy las voy a subir. O, oye, voy a contar esto que he sentido, que seguro que a alguien le puede ayudar. O voy a, no sé, voy a compartir esta anécdota y eso me ayudó un montón. Y es verdad que en ese momento de debilidad fue lo que me ayudó a despegar un poquito. Y luego otro momento duro fue al poquito tiempo de hacer el primer examen. Entre el primer y el segundo examen yo había salido con muy buenas sensaciones, pero tenía mucho miedo de que no se viera reflejado luego en la nota, ¿no? Y decir, oye, y ahora saco un 6 y ¿qué hago, no? O suspendo y ¿qué hago? Entonces ese periodo, desde que hice el examen hasta que salieron las notas y ya me preparé el segundo, tenía mucho miedo también y ahí estaba pues eso, muy, muy insegura. La verdad que esa última parte, todo hay que decirlo, es dura, ¿eh? La parte de las notas, de la espera, de los puntos, de Hace esa parte larguísimo. la recuerdo con horror esa tensión, ¿no? Y parece que hasta que te dicen que la plaza es tuya, pasan unos momentos durísimos, ¿no? Y sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, bueno, pues esos fueron como los dos baches más gordos. Pero una de las cosas buenas es que yo llegué al examen muy fuerte psicológicamente, ¿no? Importante. Justo antes del examen yo no tuve ningún bloqueo, iba muy bien preparada ya, iba muy segura, A ya te tope. digo que por lo menos un mes antes ya tenía todo más o menos cerrado, entonces me permitió llegar muy fuerte, que creo que es fundamental también, ¿eh? Yo conozco gente que hace el sprint final y estudia Y los 2 o 3 últimos meses y yo no sería capaz, seguro que no, vamos. no, para nada, para nada. Hay que llegar fuerte a todos los niveles, físico, Sí, emocional, de confianza, porque si no es muy difícil hacer un buen papel. Y también total. esta pregunta la hacía porque, para que entiendan los opositores, que incluso gente como tú, que ha sacado prácticamente un 10 de media, pues ha tenido esos momentos críticos de pensar que no vale, de pensar que no va a dar la talla y que no se ha fiado tanto de su percepción y se ha fiado más de su trabajo, que para mí Sí, es muy importante en ese aspecto. Luego hay sí, otro punto, y aprovechando, y aquí meto el spam, he sacado, no sé si lo sabes, Loreto, hace poco un curso de metodologías activas, lo saqué lo he el visto. jueves pasado, un curso que me motiva mucho porque llevo más de un año trabajando en él, donde pues hablo de gamificación, aprendizaje basado en proyectos, bueno, Ujú. muchas, muchas cosas. Y quería aprovechar para hacerte la pregunta si quieres compartir algún recurso estrella que llevaste, alguna metodología en concreto. De hecho, en las preguntitas estas que hemos dejado por Instagram, una de las Sí. preguntas ha sido eso, si algún material con el que te quedaste muy satisfecha, no sé, lo que quieras en cuanto a innovación hablar, es tu momento. Sí. Pues yo con el tema de programación sí que tenía muy claro que quería hacer algo muy mío, ¿no? A mí creo que la mejor manera de destacar en una programación y en una Mm, exposición es haciendo algo muy tuyo, algo que tú puedas defender. A mí mucha gente me dice, oye, es que si yo creo algo así como muy innovador y de repente me llega a un tribunal que sí, sea pues a lo mejor muy tradicional, ¿no? Personas muy mayores, ¿qué hago? Y digo, es que yo creo que lo importante es defenderlo con seguridad. Al final, si una persona se te pone por delante y te explica cuál es su idea y te lo explica convencido, diciéndote los beneficios y explicándote el por qué cree en esa porque lo idea, hace, claro. es que yo creo que eso no se puede suspender ni vas a sacar mala nota, ¿no? Yo puedo pensar diferente, pero estoy viendo que lo que me propones tiene sentido. Entonces, para mí era fundamental eso, crear algo que fuera muy mío. A mí que me gustaba mucho y de qué entendía o qué sabía, cooperativo, que me parece que es fundamental y me apetecía mucho, ¿no? Trabajar un poquito en la línea de cooperativo y luego también algo que me caracteriza es el tema emocional. Para mí es muy importante el cuidado emocional en el aula. Entonces sí que llevé varias cositas de tema de emociones y sí que insistí mucho en eso, tanto en mi programación como en la exposición. Que yo creo que la exposición además es clave porque es el momento en el que te vendes al tribunal. Las programaciones se las pueden leer o no. Yo tengo la teoría de que hay muchas que no se leen, porque es verdad que tengo experiencia, ¿no? de contar cosas y que no supiera muy bien de qué hablaba hasta que no se lo explicaba yo.
Entonces yo creo que es muy importante la imagen que nosotros proyectamos y enseñar el maestro que somos mientras estamos exponiendo. Yo creo que al final estamos hablando con otros compañeros de profesión, no son más que compañeros de profesión, que también están en las aulas y que también ven qué necesita el alumnado, qué necesita la educación actual. Entonces, que llegues tú y le digas, oye, yo voy a ser esta maestra. Si vosotros me dejáis, si vosotros me ponéis buena nota, yo voy a ser esta maestra en el aula. Yo creo que eso a mí me ayudó mucho, ¿no? Y luego defender muy bien lo que yo creía, ¿no? Que era pues Claro, eso, lo has creado tú el desde cero. cooperativo, Eso el cuidado emocional, por supuesto, trabajar en el área de lengua extranjera, inglés, trabajar en pro de la comunicación, ¿no? Buscar la comunicación por encima de eso, de la precisión o de cualquier otro elemento del lenguaje, pero sobre todo eso, creer mucho y proyectar mucho lo que queremos llevar a cabo en el aula. Y luego como recursos más materiales, yo tenía un montón de recursos, de materiales, y es que no sé si en todas las comunidades dejan llevarlo, pero a nosotros en Andalucía sí nos dejan llevar materiales. Y yo siempre lo recomiendo, que si te dejan llevar, lleves cosas, porque a mi tribunal le encantó. Yo siempre cuento que hubo un miembro del tribunal, yo llevaba la ruleta de IKEA famosa, que la tenía pues muy personalizada, con los colores de mi programación, con globos, con palabras. Y hubo un miembro del tribunal que se pasó media exposición jugando con la ruleta y dándole vueltas. sí. Entonces, pues oye, es una tontería, pero tenemos que pensar que son personas que llevan toda la mañana viendo exposiciones, ¿no? En mi Claro, caso, me tocó exponer un 5 de julio en Sevilla a las 3 de la tarde. O sea, imagínate cómo estaba el tribunal, que yo madre decía, mía. vale, que quiere irse a la playa, o sea, estaban deseando irse a la playa, que es lo que hace todo el mundo en Sevilla en julio, ¿no? Entonces, llevar ese tipo de recursos y darle algo con lo que entretenerse, ¿no? Mientras me escuchaba, pues les gustó mucho. Y también estuvieron bicheando libros que yo llevaba, que había creado yo, cuadernos, y además es que les impresionó, ¿no? Y se miraban unos a otros y recuerdo perfectamente una chica del tribunal que miró a otra y dijo, vaya trabajazo, como diciendo, es que no solo ha creado la programación, sino que también ha traído todo esto en forma de muestra. Y todas esas cosas dan puntos al final y todas esas Son cosas detallitos que van sumando, eso es. El efecto ayudan. sorpresa de escuchar todo el rato lo mismo, la ley, Sí, claro, te llega una sí, ruleta o te llega lo que sí, propones, pues es sí, 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 un sí. halo de aire fresco. Sí que Pues es sí, fundamental. Y me totalmente. parece muy interesante, de hecho te sigo bastante y me gusta todo lo que compartes en cuanto a emociones, y más ahora con esto del COVID, la factura emocional que ha dejado. En estudios ha Sí, salido que tenemos en nuestras aulas de 2 a 3 niños tristes, que están tristes por todo sí. esto que ha pasado, y un niño triste es imposible que aprenda. Y bueno, entre otras cosas, aunque sea duro y no sé si lo vetan, cada día en España se suicidan 10 personas. O sea, Efectivamente, sí. y estamos como en la cabeza de país que consume más psicofármacos, entonces desde la escuela no podemos mirar a otro lado y decir, educación emocional no, hay que llegar al currículum, que también lo contempla, pero igual no de la manera que debería. Así que me parece un Es una trabajo, pena. sí, es Sí, un trabajo yo ejemplar. me sorprende mucho y es una de mis grandes decepciones, ¿no? Lo descuidada que está la educación emocional en las aulas. Es impresionante, es impresionante. O sea, es rara la persona que dedica tiempo. Y además, siempre sientes que eres tú la que lo estás haciendo mal, ¿no? Que Mm, estás perdiendo el tiempo o que sí, estás... ya ves. y entonces es duro, pero es impresionante lo que lo necesitan los peques. Y ahora, como tú dices, todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debería haber una revolución, pero a nivel de Estado, ¿no? De que dijeran, jolín, es que esto debería ser el punto de partida, porque es que sin esto ni las lenguas, ni las matemáticas, No ni las funciona ciencias, ni nada. el inglés, ni los 20 idiomas que queremos que sepan los niños, ¿no? Si esto no está bien, no fluye lo demás. Mm. Totalmente. Mira, te lo iba a decir fuera de cámaras, Loreto, pero que sepas que estás invitada porque hay un módulo en el curso de metodologías activas sobre COVID y educación emocional, y me encantaría que vinieses a, bueno, a exponer un poco lo que haces en clase, y bueno, Bonito. esto ya lo hablaremos, pero me encantaría que estuvieras ahí. Porque Muchas creo mucho, también tengo otro módulo de educación digital que también me parece fundamental, porque sí, hay estudios que dicen que desbloqueamos el móvil más de 100 veces al día. Claro, ahí la atención no está ahí. Nuestros niños son así, nuestras niñas y es adolescentes. impresionante, ¿eh? Mis niños tienen 10 años, yo soy tutora de cuarto de primaria ahora. Mm, Es impresionante lo que saben, pero sí, de redes sociales, de todo. de móviles, de videojuegos, De Twitch. a mí me
me asusta, porque muchas veces además te dicen cosas que yo, que me considero joven y me considero una persona Sí, sí. en el mundo de la tecnología, que yo no sé. Y les digo, pero bueno, ¿eso qué es? Y a lo mejor es algo de un juego o algo que ha hecho un youtuber o algo que... Y digo, madre mía, no somos conscientes del peso y del poder que tienen. El mundo va súper deprisa. Hoy Sí. estaba haciendo un apoyo de primero de primaria y un niño de primero de primaria me decía que jugaba al Fortnite, que construía, que no sé qué. De primero de primaria. Yo soy tutor de sexto, o sea, una locura. Sí, sí, sí. Bueno, en sexto ya, Claro. vamos, ni te cuento, Sí, 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 sí. sí. Es Y, importante. y bueno, Loreto, para no quitarte así mucho más tiempo, no sé si quieres comentar algo como tal de las oposiciones, nos hemos dejado, yo creo que grosso modo hemos tocado así los puntos más importantes. Quizá de cara a un opositor novato, tengo también una preguntita, Sí. ¿qué consejo le darías? Pues cuando fuimos nosotros novatos, yo me acuerdo también el primer día de, es que no sé ni por dónde empezar, o sea, ¿qué es esto de la ley? ¿Qué es esto del currículum? ¿Qué es esto del supuesto práctico y tantos elementos que tengo que tener en cuenta? ¿Algún consejo para ese opositor? Yo creo que hay que dejarse guiar, ¿no? A día de hoy hay tantísima información y Mm. hay tantos recursos que yo creo que hay que saber elegir bien, ¿no? Y decir, oye, me voy a dejar asesorar y me voy a dejar guiar por una persona en la que confío, no como soy por vosotros, no como lo que tú creas o como en Oposiciones PG también lo que hacen. Yo cuando me preguntan siempre lo recomiendo, pero porque a mí me fue muy bien, ¿no? Entonces, es cierto que hay mucha información, que tenemos que ser selectivos con la información y con los recursos de los que disponemos, pero yo creo que hay que dejarse asesorar, porque como opositores novatos, para mí fue fundamental. Y luego a mí hay una cosa que me da mucha pena y es escuchar a opositores novatos rendidos, ¿no? De decir, no, yo este año voy a aprobar, yo sé que no me lo voy a sacar, yo no puedo, ¿no? Yo es que tengo muy poca experiencia, y a mí me da mucha pena porque creo que esa no es la actitud para enfrentarse a una oposición. Entonces, aunque tú no tengas ni idea, aunque tú no tengas puntos, aunque tú no tengas, hay que dar el 100%, ¿no? En lo que se hace. Y personas que han dado el 100% han tenido éxito. Entonces, ¿por qué no lo vas a tener tú? Desde luego, si empiezas ya con el no puedo, no valgo, no voy a llegar, voy a Muy probar, difícil. no lo vas a conseguir. Pero hay que sacar ese positivismo, ¿no? Y decir, venga, que sí, que se puede. Bueno, Y opositar con alegría, ¿no? Porque así es como salen las cosas después bien. totalmente, totalmente. Siempre lo digo, el creencias, pensamientos, decisiones, acciones, resultados. Si ya crees que no vas a poder o que se te da mal exponer o que va a ser imposible que mejores tu letra, pues vas a actuar en consonancia. Así que fundamental como Totalmente, tener esa mente de que se puede mejorar, que cualquier persona en tu momento, incluso con más hándicaps, se ha sacado la plaza. Entonces, pues dentro de eso, trabájalo. Y es a largo plazo. Quizá no a la primera, porque hay mucha gente que no se lo saca a la primera, pero sí. en otras, pues estar ahí y aprovecharlo. Y ahora vamos a las dos preguntas fuera de las oposiciones que siempre hago, que extraí del libro Tribu de Mentores de Tim Ferriss. Y la primera es, si tuvieras la potestad o el poder de poner un cartel en todas las ciudades del mundo y que todo el mundo lo viera, ¿qué cita o frase pondrías? Pues yo hay una cita que me representa mucho y que siempre comparto, que es a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Y a mí me gusta mucho Qué bueno. porque siento que vivimos en un mundo muy competitivo a todos los niveles, ¿no? Que tenemos expuesta la vida de los demás siempre con las redes sociales, vemos lo que los demás quieren que veamos, vemos los éxitos, vemos la felicidad. Y como que siempre tendemos a compararnos mucho, ¿no? A este tiene más dinero que yo, este tiene un mejor trabajo que yo, este es más guapo que yo, este es más, ¿no? Tiene más feliz, tiene más seguidores, tiene más... Vivimos en un mundo de mucha comparación y al final la clave del éxito y de la felicidad está en nosotros mismos, ¿no? Y en superarnos a nosotros mismos y conocernos, ver qué falla o ver qué necesitamos y trabajar en ello, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena ver tanta comparación y ver tanta envidia, ¿no? Y tanto egoísmo, no sé, como que a veces no nos alegramos por las cosas bonitas que pasen a los demás, sino que nos dan coraje o no sé, o lo vemos como algo negativo o nos sentimos amenazados incluso, ¿no? Por lo que otra persona consigue. Entonces, yo creo que no, que eso hay que eliminarlo y que al final la cosa está en nosotros mismos.
Muy buena frase, Loreto, sin duda. Y luego esta te va a gustar, porque sé que también tienes tu apartado un poco más capitalista en ese sentido, bueno, como todos, pero ¿cuál ha sido la compra de menos de 100 euros, puede ser un poquito más, que más ha Vale, cambiado tu vida? Sí, por así decirlo. tengo muchas, Últimamente. ¿eh? Mira, hay algo que he llevado a la práctica este año y que ha sido fundamental para mí, que ha sido comprar ropa de deporte y ponerme a hacer deporte en serio. He empezado con un entrenador personal Muy bien. y ha sido un cambio en mi vida espectacular. Además, empecé en un momento un poquito bajo psicológicamente, que estábamos con todo esto también de la pandemia. Sí, Yo, bueno, mi chico vive en Madrid, entonces también ha sido una época dura, ¿no? Como pareja, porque no nos podíamos ver. No sé, ha sido un poco turbio y en ese momento empecé, ¿no? El entrenador personal y yo dije, mira, la única manera de que yo sea constante en esto es comprarme mis modelitos, que a mí me gusta, ¿no? Mucho el tema de la ropa, e invertí, pues eso, 70 euros, 80 euros en 2 o 3 cositas de deporte. Y oye, ha funcionado, ha ¿eh? funcionado, Llevo ¿no? 6 meses a tope. Ya tienes el Así hábito. sí, 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 y he cogido ese hábito y además que me encanta. Y bueno, a nivel físico, psicológico, emocional, mental, a todos los niveles posibles, me ayuda muchísimo. Y me encanta y me siento que me cuido también, ¿no? Entonces, diría que eso, que la ropa de deporte, hace esa pequeña inversión. Sí, porque es como una llamada a la acción, ¿eh? Ya que llevo ropa de deporte chula, pues al menos que me Sí, sirva, que no sea solo para la la tengo que foto. aprovechar, Claro, total, claro, claro. Y, totalmente. y ya la última pregunta, aprovechando que veo ahí en tu esquina derecha Sí. libros, ¿algún libro que quieras recomendar o algún libro que te haya gustado mucho de cara a la docencia, a las oposiciones o alguna novela? Que siempre dejo en las notas del programa libros. Bueno, yo leo muchísimo, me encantan los libros y podría recomendar de todo, ¿no? Uno que me estoy leyendo últimamente, que además son de compis de Instagram y que es que me han parecido flipantes, son los de Alba, de Paréntesis Educación, Ah, que sí, no sé. me lo he leído, sí, sí. Sí, pues me encanta, vamos, me encanta el de estaciones, próxima estación Sí, aprendizaje, que es el que me he leído, y tengo uno que ha creado ahora de estaciones de aprendizaje que estoy deseando meterle mano, ¿no? A mí ella me encanta porque creo que es muy directa y muy clara a mm, la hora de explicar, entonces me gustan mucho sus libros. Y también tengo los de Berta, de nuestra clase de primaria, el primero que tiene, que es el de cómo mejorar el engagement con tus alumnos, que me parece que también es muy en esa línea, ¿no? Es muy claro, muy sencillo, muy directo muy de, oye, práctico. esto Sí, y esto. Y creo que necesitamos ese tipo de lectura muchas veces porque lo teórico está genial y el sí, formarte de manera teórica es imprescindible, pero muchas veces lo que necesitamos es eso, ¿no? Es la práctica, el, oye, ¿qué hago en mi aula? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo eso lo es. llevo a cabo? Entonces, esos dos, que me los he leído así muy recientemente, me encantan y los tengo en el top de libros para maestros. Pues perfecto, lo dejaremos en las notas del programa. Genial. Me tengo que ver el de Berta, por cierto. Sí. Y nada, decirte que me ha encantado compartir esta horita, un poco menos de una horita contigo. Creo que has aportado mucho tu experiencia de oposiciones. Hemos dado aquí, pues, en cuanto a mentalidad, repasos, creo que hemos tocado lo principal. Y gracias por tu tiempo, Loreto. No sé si quieres añadir algo más, lo que tú quieras. Si te has comido hoy una napolitana, lo que tú quieras. Hoy me he portado bien, Ah, hoy me he vale, portado bien, hoy estoy trabajando, no he pecado todavía, vale, vamos, vale. hoy genial. No, pero darte las gracias, muchas gracias. A mí me hizo mucha ilusión cuando contactaste conmigo. Yo de verdad que admiro muchísimo a la gente que crea y que se atreve con proyectos y que lanza, y creo que tú eres la viva imagen de eso, ¿no? Que no paras de crear y de lanzar cositas, y para mí es un honor y un privilegio estar aquí y poder ser parte. Así que nada, muchísimas gracias por el ratito. Mucho ánimo a todos los que opositáis, que se puede y que es duro, pero yo creo que también aprendemos mucho en ese camino de nosotros mismos y bueno, y es una experiencia más que además nos lleva al sitio más bonito del mundo, que es el aula, y está con el alumnado. O sea, que merece la pena muchísimo. La única profesión que construye todas las profesiones. Totalmente, totalmente. La más bonita, vamos. Bueno, un saludo, Loreto, y muchas gracias. Gracias.